Buenas noches, me llamo Jaime, y me gustaría contaros mi historia. En mi pueblo hay algunas costumbres, que se pueden llamar peculiares. Sé que no es el único lugar donde se hacen este tipo de actos, y para mí, es una forma de que otros lugares puedan también compartir su experiencia sin ser señalados por ello. Esto ocurrió hace unos años, pero rememorarlo me ha recordado la importancia de que esto salga a la luz y se le dé la importancia que se merece. El aire gélido del otoño envolvía el pequeño pueblo en un manto de silencio y expectación. Las hojas crujían bajo mis pies al caminar por las calles adoquinadas, y el viento susurraba antiguas leyendas que resonaban en mi mente como un eco ominoso. Desde tiempos inmemoriales, cada año, en los días previos a Halloween, el pueblo llevaba a cabo una costumbre que ningún forastero podía comprender del todo. 10 ovejas eran seleccionadas con esmero y conducidas al campo de maíz, donde sus vidas eran sacrificadas en honor a un oscuro pacto. La carne de los animales era dispuesta en un extraño patrón, y cuando el sol se alzaba al día siguiente, la ofrenda desaparecía, dejando solo la memoria de lo que había sido. Sin embargo, este año, un error administrativo había desviado el rumbo de la tradición. 10 cabras, con sus pupilas inquietas y astas en alto, habían sido llevadas al campo de maíz en lugar de las ovejas acostumbradas. No le habíamos dado la importancia que merecía, muchos de nosotros lo tomábamos como algo similar a la noche de Papá Noel o los Reyes, un ritual que no tenía más importancia que la que quisiéramos darle. Sin embargo, una vez en situación, la inquietud se apoderó de nosotros, como un presagio inminente de que algo estaba a punto de cambiar. El sol descendió en el horizonte como una esfera ardiente, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían contradecir el creciente temor en nuestros corazones. Aquella noche, las estrellas brillaron con una intensidad inusual, como si quisieran advertirnos de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Al alba, el pueblo se congregó en el campo de maíz, con el corazón en la garganta y los ojos clavados en la ofrenda. La carne de cabra yacía en el suelo, sus formas retorcidas parecían una muda acusación. Un silencio agónico descendió sobre nosotros, roto solo por el viento que siseaba entre las espigas de maíz. La tensión en el aire era palpable, como una corriente eléctrica que recorría cada rincón del campo. Miradas de incredulidad y miedo se cruzaron entre los habitantes, buscando respuestas que nadie podía proporcionar. ¿Qué consecuencias traería esta ruptura en la ancestral costumbre? Esa noche, mientras las sombras se alargaban y el viento susurraba palabras incomprensibles, supe que habíamos desafiado algo más grande que nuestra propia comprensión. El pueblo, que había prosperado durante siglos bajo la sombra de aquella costumbre, estaba ahora al borde de un abismo del que no sabíamos cómo escapar. La alarma resonó en el pueblo como un lúgubre eco de desesperación al amanecer. La noticia se propagó como una plaga, arrastrando consigo un temor que se aferraba a los corazones de cada habitante. Las miradas se encontraban en las calles, pero los ojos evitaban enfrentarse a la realidad que se imponía. El campo de maíz, antes un lugar de misteriosa promesa, se volvió un escenario de pesadilla. Las espigas se mecían en una danza funesta, como si ocultaran secretos insondables entre sus tallos. La carne de cabra, abandonada y despreciada, emitía un olor rancio que parecía llenar el aire con una presencia maligna. Aquel día, el sol brillaba con una intensidad dolorosa, como si quisiera iluminar la verdad detrás de la desgracia que nos asediaba. Pero en nuestros corazones, la oscuridad se había arraigado, nublando la esperanza y dejando solo el eco de un terror que no podía ser explicado. Las noches se volvieron un desfile de sombras inquietas y susurros incomprensibles. Cada rincón del pueblo parecía esconder un espectro, una presencia que acechaba en la penumbra.
Los relojes avanzaban con lentitud, marcando el paso del tiempo en una danza interminable de ansiedad y temor. Los pájaros, que una vez llenaban el aire con sus trinos alegres, habían emigrado en busca de refugio, como si supieran que el equilibrio se había roto y que la tierra misma estaba herida. Los árboles, que alguna vez habían sido testigos de la antigua costumbre, ahora se erguían como guardianes malditos, sus ramas crujientes como huesos rotos. En las casas, los espejos reflejaban imágenes distorsionadas y rostros pálidos que parecían susurrar advertencias incomprensibles. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial, y los habitantes evitaban las miradas furtivas que se cruzaban en las calles desiertas. Las noches, antes llenas de risas y canciones, se habían convertido en un silencio macabro, solo interrumpido por los sonidos de la respiración entrecortada y los latidos acelerados de corazones atemorizados. Cada paso era un eco en el abismo, cada susurro una confesión de impotencia. En el horizonte, las nubes se arremolinaban como espectros hambrientos, como si la naturaleza misma lamentara la interrupción de la antigua costumbre. En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, la realidad se había vuelto frágil, como un cristal a punto de quebrarse, y no sabíamos cuánto más podríamos soportar antes de que la oscuridad nos devorara por completo. Con cada día que pasaba, el pueblo se sumía más profundamente en una atmósfera de terror insondable. Las calles, una vez llenas de vida y color, se tornaron sombrías y desoladas. Los niños, que solían corretear con risas, ahora se ocultaban en sus hogares, temerosos de las sombras que se cernían sobre ellos. Los árboles, testigos silentes de la antigua costumbre, se agitaban con inquietud, como si intentaran liberarse de las cadenas de la realidad distorsionada. Sus hojas crujían en un lamento sutil, y las ramas se extendían como garras hacia el cielo, como si buscaran algo que ya no estaba. Los ancianos murmuraban entre ellos, recordando leyendas de tiempos olvidados. Contaban historias de dioses antiguos y de rituales que no debían ser interrumpidos. Sus arrugados rostros reflejaban el temor y la resignación de aquellos que habían presenciado la llegada de tiempos oscuros. En las casas, las sombras tomaban vida propia. Se deslizaban por las paredes como serpientes acechantes, y las corrientes de aire parecían llevar consigo susurros ininteligibles. Las velas parpadeaban en una danza inquieta, como si intentaran ahuyentar a los espectros que se ocultaban en los rincones más oscuros. Los perros aullaban enloquecidos, como si pudieran percibir la presencia de algo que escapaba a nuestra comprensión. Sus ojos brillaban con un miedo instintivo, y sus ladridos eran un eco de la inminente catástrofe que se cernía sobre el pueblo. Las noches eran un festival de pesadillas. Los sueños eran invadidos por imágenes grotescas y sonidos inquietantes. Despertar no proporcionaba consuelo, ya que la vigilia traía consigo la certeza de que la oscuridad echaba en cada esquina, esperando su momento para manifestarse. En la oscuridad de mis propios pensamientos, me preguntaba si algún día volveríamos a ver la luz del día sin sentir el peso del miedo en nuestros corazones. La realidad se había vuelto frágil, como un cristal a punto de quebrarse, y cada mirada furtiva, cada sombra fugaz, era una advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder. En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, nos aferrábamos a la esperanza, pero sabíamos que el precio de la desobediencia era alto. La antigua costumbre no debía ser interrumpida, y ahora estábamos pagando el precio por nuestra audacia. El pueblo, una vez próspero y vibrante, estaba al borde de la destrucción, y no sabíamos si podríamos encontrar la forma de restaurar el equilibrio antes de que fuera demasiado tarde. La línea entre la realidad y la pesadilla se había desdibujado por completo. Los días transcurrían en una sucesión de momentos borrosos,
como si estuviéramos atrapados en un sueño eterno del que no podíamos despertar. Las noches eran aún peores, el velo que separaba lo tangible de lo grotesco se desvanecía, y las sombras cobraban vida propia. Los sueños se habían vuelto una tierra de tormento, donde las imágenes grotescas danzaban en mi mente como demonios burlones. Criaturas sin forma se movían en la penumbra, sus ojos destellando con una malevolencia que helaba la sangre. Despertar no traía alivio, solo una sensación persistente de que las pesadillas aún acechaban, esperando el momento propicio para reaparecer. Los espejos, antes simples objetos de utilidad, se habían convertido en portales hacia un mundo distorsionado. Reflejaban versiones deformadas de la realidad, rostros pálidos y ojos sin brillo que parecían susurrar advertencias incomprensibles. A veces, me atrevía a mirarme en ellos, pero lo que veía no era yo, sino una caricatura macabra de mi propio ser. Las sombras, antes meros juegos de luz y oscuridad, ahora tomaban vida propia. Se deslizaban por las paredes como serpientes acechantes, y en la quietud de la noche, podía jurar que escuchaba susurros ininteligibles. Cada rincón de mi hogar parecía albergar una presencia invisible, una entidad que aguardaba en la penumbra. Las noches se volvieron una danza de sombras y sonidos inquietantes. Cada crujido de madera, cada susurro del viento se convertía en una amenaza potencial. El miedo se apoderaba de mi corazón, latiendo al ritmo de una melodía de terror que parecía no tener fin. La realidad se volvía cada vez más elástica, como si estuviera hecha de gelatina y a punto de desmoronarse. Las certezas de antes se desvanecían, y en su lugar surgían dudas y temores insospechados. ¿Qué era real y qué no lo era? ¿Acaso todo estaba condenado a ser una ilusión distorsionada? En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, la línea entre lo que conocíamos y lo que temíamos se desvanecía por completo. Nos aferrábamos a cualquier atisbo de normalidad, pero sabíamos que estábamos en un terreno desconocido, donde las reglas de la realidad habían sido reescritas por una fuerza que escapaba a nuestra comprensión. Capítulo 5, el precio de la desobediencia El pueblo estaba sumido en un caos indescriptible. La desesperación flotaba en el aire, palpable y asfixiante. Los campos de maíz, una vez símbolos de prosperidad, se habían convertido en un testimonio mudo de nuestra desgracia. Las espigas se mecían como espectros danzantes, como si intentaran comunicar algo que ninguno de nosotros podía comprender. Las cosechas, que solían ser el sustento de nuestras vidas, comenzaron a pudrirse antes de tiempo. Los frutos se tornaban oscuros y retorcidos, como si la misma tierra estuviera consumiendo su esencia. Cada árbol, cada planta, parecía gemir en agonía, como si pudieran sentir la ira de fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. El aire se volvió denso, cargado con un olor a putrefacción que parecía impregnar cada rincón del pueblo. Las corrientes de viento eran portadoras de un susurro inquietante, como si las voces de aquellos que habían desafiado la antigua costumbre resonaran en la brisa. En las noches, los aullidos de los perros llenaban el silencio, como un eco de la inminente tragedia que se cernía sobre nosotros. Los gatos, criaturas ágiles y astutas, ahora huían aterrados, como si pudieran percibir la presencia de algo que escapaba a nuestra vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y terror, y se ocultaban en los rincones más oscuros, como si supieran que en la penumbra yacían peligros que no podían enfrentar. En las casas, las ventanas rotas se convertían en testigos mudos de la desesperación que nos consumía. La luz del día apenas lograba penetrar en nuestros hogares, y las sombras parecían adquirir una presencia física, como si estuvieran a punto de cobrar vida. Los habitantes se miraban entre sí con recelo,
como si cada mirada fuera una acusación silenciosa. Los ancianos, sabios guardianes de la tradición, murmuraban entre ellos, recordando las leyendas de tiempos antiguos. Hablaban de dioses olvidados y de pactos que no debían ser quebrantados. Sus arrugados rostros reflejaban la resignación de quienes habían presenciado la llegada de tiempos oscuros, y sus ojos brillaban con la triste certeza de que estábamos pagando el precio de nuestra desobediencia. En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, nos aferrábamos a cualquier atisbo de esperanza, pero sabíamos que la sombra que nos acechaba era implacable. La antigua costumbre no debía ser interrumpida, y ahora estábamos pagando el precio por nuestra audacia. El pueblo, que una vez había prosperado bajo su sombra, estaba ahora al borde de la destrucción, y no sabíamos si podríamos encontrar la forma de restaurar el equilibrio antes de que fuera demasiado tarde. El pueblo estaba al borde del abismo, atrapado en una espiral de caos y desesperación. Las calles, antes llenas de actividad y alegría, ahora yacían desiertas, como si la vida hubiera abandonado aquel lugar. Los edificios, testigos mudos de tiempos mejores, se alzaban como monumentos a una gloria perdida. Los habitantes se movían en un estado de constante agitación, sus ojos reflejando el miedo y la incertidumbre que habían tomado posesión de sus almas. Algunos habían abandonado sus hogares en busca de refugio en tierras lejanas, pero la sombra que acechaba parecía seguirlos, como si estuviera arraigada en lo más profundo de sus corazones. Cuando los militares llegaron, portando armas y máscaras de gas, el pueblo se sumió en un estado de caos aún mayor. Intentaron contener lo incontenible, pero era evidente que estaban lidiando con una fuerza mucho mayor que cualquier cosa que conocieran. Las calles se convirtieron en un campo de batalla surrealista, donde la realidad se mezclaba con lo inexplicable. Las cosechas, que una vez habían sido el sustento de nuestras vidas, ahora eran solo un recuerdo marchito de tiempos mejores. Los campos de maíz, que solían ser sinónimo de prosperidad, se extendían como un mar de espinas, recordándonos la fragilidad de la realidad que habíamos quebrantado. El pueblo gemía en agonía, como si pudiera sentir la herida abierta en su corazón. Los árboles, que alguna vez habían sido testigos de la antigua costumbre, ahora se erguían como guardianes malditos, sus ramas crujientes como huesos rotos. Las casas, antes refugios seguros, parecían encerrar susurros inquietantes en cada rincón oscuro. Los habitantes, una vez unidos por la fortaleza de la tradición, ahora se miraban entre sí con desconfianza y recelo. Cada sombra parecía esconder una amenaza potencial, y el miedo se había convertido en un compañero constante en nuestras vidas. En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, nos aferrábamos a cualquier atisbo de esperanza, sabiendo que estábamos en un terreno desconocido. La antigua costumbre no debía ser interrumpida, y ahora estábamos pagando el precio por nuestra audacia. El pueblo, una vez próspero y vibrante, estaba al borde de la destrucción, y no sabíamos si podríamos encontrar la forma de restaurar el equilibrio antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de desatarse. Los últimos habitantes que nos habíamos quedado allí, nos habíamos unido en un último acto desesperado para restaurar el equilibrio que habíamos quebrantado. La carne de oveja, colocada con manos temblorosas en el campo de maíz, parecía una ofrenda final en un ritual macabro. El silencio descendió sobre nosotros, interrumpido solo por el susurro del viento entre las espigas de maíz. Las miradas se encontraron entre los valientes que habían decidido enfrentar el destino que habíamos desencadenado. Los ojos reflejaban una mezcla de determinación y terror, como si supieran que lo que estaba en juego era más grande que ellos mismos. La noche se prolongó en agonía, cada segundo parecía una eternidad. La luna, testigo mudo de nuestro acto final,
brillaba con una luz plateada, como si estuviera a punto de revelar el destino que nos aguardaba. Los minutos transcurrieron con una lentitud cruel, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el desenlace de nuestra tragedia. Cuando el alba tiñó el cielo con tonos cálidos y dorados, nos acercamos al campo de maíz con corazones temblorosos. La carne de oveja yacía en el suelo, pero esta vez, había desaparecido. Un murmullo de alivio se extendió entre nosotros, pero sabíamos que el precio que habíamos pagado era alto. El pueblo, marcado por el horror y la desesperación, se levantó de las cenizas como un fénix herido. Las calles, una vez desoladas, comenzaron a llenarse de vida nuevamente. Los árboles, que habían susurrado secretos oscuros, ahora parecían inclinarse en un gesto de aceptación. Las casas, que habían sido testigos mudos del terror, ahora acogían a sus habitantes con un sentido renovado de seguridad. Habíamos entendido la importancia de lo que hacíamos cada año. Pero las cicatrices del pasado no se borrarían fácilmente. Las miradas se encontraban con un brillo de resignación y comprensión, sabiendo que nunca podríamos olvidar lo que habíamos vivido. La antigua costumbre, restaurada en el último momento, había dejado una huella imborrable en nuestros corazones. En aquel capítulo oscuro de nuestras vidas, habíamos aprendido la importancia de respetar las tradiciones y de no desafiar fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. El pueblo, que había estado al borde de la destrucción, ahora se erguía como un recordatorio de la fragilidad de la realidad y la importancia de honrar lo que había sido transmitido a través de generaciones. El sacrificio final nos había redimido, pero también nos había marcado para siempre. La vida continuaría, pero el recuerdo de aquella oscura época perduraría en nosotros como una advertencia de que hay fuerzas que nunca deben ser desafiadas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.